Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo el inicio de una materia muy importante en el área de las estructuras. Estamos hablando de la materia de resistencia de materiales. Y para eso vamos a empezar familiarizándonos con dos conceptos fundamentales, que son el esfuerzo y la deformación unitaria. Seguramente a lo largo de tu vida pudiste ver diferentes tipos de estructuras, como ser puentes colgantes, cerchas de madera o torres de acero. Todo el diseño de este tipo de estructuras puede llegarse a ver bastante complejo e intimidante, pero sin embargo nosotros podríamos simplificar bastante nuestro análisis si centramos nuestra atención únicamente en un solo elemento. ¿Qué tal si consideramos uno de los cables de nuestro puente colgante? ¿Qué les parece este? Supongamos que nuestro cable tendrá una sección transversal circular y se encontrará soportando una carga axial, es decir, una carga que se encontrará en la dirección de nuestro eje longitudinal. Este cable tendrá una longitud inicial L. Ahora, si ejercemos una fuerza F de tracción, es decir, una fuerza que esté jalando el elemento, el cable se alargará una longitud delta, de tal forma que la longitud del cable ahora sería L más delta. Naturalmente, esta deformación delta en el puente es muy pequeña y casi imperceptible, y mucho más si la comparamos con las dimensiones del puente. La siguiente pregunta que quiero que nos realicemos es ¿qué es lo que está ocurriendo dentro del cable mientras que se está traccionando? Para entender esto, vamos a realizar un corte perpendicular al eje del cable en la sección C. Vamos a generar un corte ficticio y naturalmente el equilibrio se debe de mantener en este pedazo de cable que estamos analizando, por lo que existirá una fuerza F en el sentido contrario que garantice la suma de fuerzas igual a 0. Sin embargo, esta fuerza F en la sección C realmente representa la resultante de las fuerzas distribuidas por unidad de área. Podemos decir que esta distribución de fuerzas por unidad de área se conoce como esfuerzo axial. Este esfuerzo se denotará con la variable sigma y se distribuye de manera uniforme de tal manera que será igual a F dividido entre el área. Siguiendo la estructura de su ecuación, las unidades del esfuerzo serán las de fuerza por unidad de área, como newtons por metro cuadrado, que son más conocidas como pascales, o en unidades de sistema inglés, libras por pulgada cuadrada, que también se las conoce como PSIs, o kilolibras sobre pulgada cuadrada, que se las conoce como KSIs. Por ejemplo, si tenemos un cable de 5 centímetros de diámetro en el que se ejerce una fuerza de tracción de 30.000 newtons, podemos calcular el esfuerzo axial diciendo que será igual a fuerza sobre el área. El área del círculo sería de pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Reemplazando valores podríamos decir que el área va a ser igual a pi cuartos por 0.05 elevado al cuadrado y obteniendo de esta manera un área igual a 0.00196 metros elevado al cuadrado. Por tanto, el esfuerzo sería de 30.000 newtons dividido entre el área de 0.00196, obteniendo de esta manera un esfuerzo de 15.278.874.53 newtons sobre metro cuadrado, o también conocido como pascales. Pero el problema es que este número es realmente demasiado grande para usarlo de manera rápida y práctica. Es por eso que del sistema internacional solemos expresar el resultado en megapascales, es decir, 1 por 10 a la 6 pascales. De esta forma nuestro resultado sería de 15.27 megapascales. Hay que entender que los esfuerzos axiales se pueden generar de tal manera que alarguen o acorten el elemento. Esto naturalmente va a crear diferentes tipos de esfuerzos, siendo esos de tipo de tracción cuando se alarguen o de compresión cuando se acorten. Es importante que nosotros podamos distinguir entre esos dos tipos de esfuerzos. Es por esa razón que nosotros vamos a manejar una convención que nos indique que los esfuerzos de tracción representarán esfuerzos positivos, mientras que los esfuerzos de compresión representarán esfuerzos negativos. También es muy importante tomar en cuenta que, si bien la ecuación para el cálculo de los esfuerzos axiales es bastante sencilla, tienen que cumplirse ciertas condiciones para que pueda ser aplicada en el cálculo de esfuerzos axiales. La primera condición que debemos de tomar en cuenta es la de la posición de nuestra fuerza F. Estamos hablando de que nuestra fuerza F debe encontrarse en el centroide de la sección transversal, ya que si la carga se efectúa en cualquier otra posición, se generará un momento flexionante y por tanto la distribución de esfuerzos sería algo parecido al esquema de la derecha, haciendo de esta manera inválida el uso de la ecuación de esfuerzo igual a fuerza sobre área.
La distribución de esfuerzos internos que se va a llegar a tener va a tener una distribución constante en todos los puntos a lo largo de nuestro elemento, exceptuando en aquellas secciones que se encuentren muy próximas a el punto de ejecución de la fuerza. En estas regiones nosotros estaríamos registrando concentraciones de esfuerzos. Si nosotros hacemos un corte en una sección anterior a esa región, obtendríamos una distribución de esfuerzos de este estilo. Pero si hacemos el corte en esta otra sección, obtendríamos una distribución de esfuerzos técnicamente constantes, donde el esfuerzo será igual a F sobre área. Ahora, centremos nuestra atención en las deformaciones. Si recordamos el modelo de la barra que estábamos estudiando hace algunos minutos, esta tiene una longitud L y se alarga una longitud delta. Pero hay que tener en mente que este alargamiento es fruto de la suma de varios pequeños alargamientos de pequeños segmentos. Segmentos de longitudes L1, L2, L3, L4, L5 y L-enésima. Cada uno de estos estará sufriendo deformaciones delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5 hasta una delta enésima, y todas conjunto llegarían a generar una deformación delta, la deformación total. Por ejemplo, si considero un cable de la mitad de longitud, su deformación sería igual a delta medios. Si consideramos un cable de una longitud L cuartos, su alargamiento será de delta cuartos y así sucesivamente. Entonces, la deformación de cada segmento sería igual a la deformación total multiplicada por la relación entre la longitud del nuevo segmento y la longitud original. De ese análisis resulta importante poder denotar cuánto sería la deformación que tendría una unidad de longitud del elemento, es decir, un elemento de longitud de igual a 1. Esa magnitud sería igual a delta sobre L y será conocida como deformación unitaria longitudinal. Al ser esta magnitud una relación entre deformaciones, podríamos indicar que la deformación unitaria longitudinal será una magnitud adimensional, es decir, que no tendrá dimensiones y por tanto será independiente del sistema de unidades en el que nos encontremos trabajando. Como ejemplo, consideremos una barra de acero de longitud igual a 3 metros. Al someterse a una carga, se ve una deformación de 2 milímetros. Entonces, la deformación unitaria longitudinal será igual a delta sobre L, es decir, 0.02 metros dividido entre 3 metros. De esta forma, entonces, encontraríamos una deformación unitaria longitudinal de 0.00066. Ahora, otra forma en la cual nosotros también podríamos llegar a expresar esta deformación unitaria longitudinal es diciendo que sería igual a una deformación de 2 milímetros dividido entre 3 metros, para obtener de esta forma una deformación unitaria longitudinal de 0.66 milímetros de deformación por cada metro de longitud de barra. Y bueno, amigos míos, con eso hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.